Buenas tardes. Hoy continuamos con el tema de la eh, intervención de terceros dentro del contrato. En este caso todavía estamos hablando de la participación en forma forzosa. Eso vamos a irlo desarrollando en este ratito que vamos a estar aquí en la clase. Si nos alcanza el tiempo, vamos a empezar hoy también con la participación en forma voluntaria, con dos figuras relevantes y utilizadas bastante en la práctica jurídica. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. En esta primera parte, el objetivo de aprendizaje es ubicarnos igual en la participación de esos terceros, y vamos a ver principalmente enfocado a acciones que pueden presentar estos terceros eh, para buscar proteger sus intereses crediticios. Y también vamos a resaltar la participación de un sujeto que ya hemos mencionado, que es el penitus extraneus, y también le vamos a dar vinculación con este tema de intervención en un contrato. Y en la segunda parte vamos a contar con la exposición de Fabricio y de Alberto, con el tema de vicios del consentimiento. En este segundo tema vamos a partir de un objetivo de aprendizaje que es profundizar sobre un tema de carácter patológico que nos afecta al contrato. Nosotros ya lo hemos visto desarrollado en otras clases, pero hoy vamos a profundizarlo para tener una visión todavía más amplia de estos vicios que nos afectan directamente la voluntad, el consentimiento de las partes. Eh, Entrando con el tema de que nos habíamos quedado, estábamos hablando de que hay acreedores que ven afectado su situación por la actuación de un deudor que impacta directamente la posibilidad de recobrar el, el monto que está acreditado en el crédito correspondiente. Y les había mencionado que hoy vamos a trabajar con dos acciones que creo que por lo que pregunté en la clase anterior, ya ustedes la han trabajado en otros cursos, lo cual creo que facilita de alguna manera su tratamiento, por lo menos en el caso de la acción oblicua. Creo que la acción pauliana todavía la refuerza más en el caso del curso de juicios universales, principalmente aplicado a supuestos de quiebra o de insolvencia. Pero igual vamos a comentar algo poco de estas dos acciones, que son acciones realmente importantes en protección de los intereses de los acreedores. Eh, Cuando hablamos de la acción oblicua, y aquí vamos a ver la referencia normativa, ahí la estamos viendo, pero pensemos principalmente en el concepto. ¿Qué significa oblicuo? Si ustedes buscan una referencia de tipo conceptual, encontrarán que podemos encontrar casi que como dos orientaciones de la expresión oblicuo en términos general. Entonces podríamos encontrar que no es ni horizontal ni vertical. Y otra posición lo que nos dice es que la oblicuidad o lo oblicuo, imaginémonos como que es curvo. Pensemos en esa visión de lo curvo. Es lo que nos va a orientar también a nivel de esta acción. ¿Y por qué? Porque la acción oblicua lo que busca es que en una situación donde hay un deudor que no quiere realizar una acción determinada, el acreedor como que le da una vuelta, por eso es que se llama oblicua, hace una curva y se va directamente a accionar esos derechos que el deudor no quiere hacerlo, y el acreedor lo que hace es tratar de proteger sus intereses. Entonces, acciona como si fuera el deudor, y a la demás parte le dice: yo estoy accionando porque hay un deudor que yo tengo que no está accionando y que me podría afectar directamente el patrimonio.
A ver si me recuerda alguien cuando hablábamos de la protección de los acreedores, principalmente los quirografarios, pero que también podría ser en el caso de otros acreedores, principalmente reales, que podrían acudir a eso, en donde encontrábamos la protección de cualquier acreedor desde el punto de vista de patrimonio. ¿Y cómo le llamábamos a ese principio? Creo que Mariana la vez pasada ya nos lo había recordado, ¿verdad? Así que más bien le voy a preguntar a ella, ¿verdad? Que fue la que nos lo recordó con bastante propiedad en la clase pasada, Mariana. ¿En dónde encontrábamos? ¿En cuál artículo? 981 y si mal no recuerdo el nombre era Principio de Protección al Patrimonio, algo así. No exactamente, el artículo lo refirió muy bien. ¿Cómo le llamábamos a De ese? unidad, profe. ¿Ah? ¿Paula? De unidad patrimonial. ¿Cómo? El principio de unidad patrimonial. Bueno, también se le podría eventualmente llamar así. ¿Cuál otro nombre podríamos indicar que fue el que nosotros referimos? Prenda común de los acreedores. Muy bien, Jocelyn. Cualquiera de esos dos conceptos, los que señalaron Paula, creo que también Mariana estaba como por la misma línea de Paula, pero nosotros sí lo conocemos como patrimonio, prenda común de los acreedores. Entonces, si el patrimonio responde a deudas y el deudor no quiere accionar, la acción oblicua lo que le dice es a las partes, a los operadores jurídicos, de que hay un tercero que es un acreedor que no era el que naturalmente debió haber accionado, pero se lo permitimos hacer en una forma de defender sus derechos. Esto lo encontramos ubicado en esta norma que tenemos aquí, el 715 del Código Civil, ahí hago la aclaración que es Código Civil, que dice así. Los acreedores pueden ejercer todos los derechos y acciones del deudor, excepto los que están exclusivamente unidos a la persona. Entonces, vean qué, gracias Mariana, vean qué amplitud la que tiene. Lo que está generando es legitimación por parte de acreedores cuando hay una inacción por parte del deudor. Esa es, en pocas palabras, la acción oblicua. Entonces, creo que lo entendemos más fácil viéndolo con, con una descripción como la que estaba señalando. Y en el caso de la acción pauliana, es un tanto diferente, porque en la acción pauliana, más bien hay actuación de parte del deudor que lo que procura es afectar los derechos del acreedor. Y entonces el acreedor lo que dice es, no vea, que hay una actuación en demasía, hay un exceso de actuación de parte del deudor que me está afectando los intereses. Esa es la otra acción en donde vea que igual es un tercero el que acciona tratando de decirle, no vea, si ese tercero está realizando actos, a mí no me los oponga. Yo simplemente soy un afectado de esa actuación en exceso por parte del deudor y por lo tanto le pido a la instancia jurisdiccional desaplíquelo para el caso mío. Eso está contemplado en esta norma. Ahí se ve ahí pequeñito, ojalá que se pueda leer principalmente la parte más importante que es el encabezado del artículo 848, también del Código Civil, que dice así. Le dice, aunque su crédito estuviera sujeto a condición o a término, el acreedor puede demandar judicialmente que se decrete la ineficacia a su respecto de los actos de disposición del patrimonio mediante los cuales su deudor cause perjuicio a sus derechos si concurren las siguientes condiciones. Nada más, Mariana, un momento. Vean que ese es el postulado de la acción pauliana. Y entonces, ¿qué es lo que le dice, lo que está solicitando cuando acciona? Es, vea, que no me afecte a mí lo que está haciendo el deudor, porque me está afectando los derechos. Hay un exceso, como les decía, exceso de actuación, y eso sí se plantean estas condiciones que están establecidas aquí. Sigo, profe. Por favor. A. Que el deudor conozca el perjuicio que su acto causa a los derechos del acreedor, o bien, si dicho acto fuese anterior al nacimiento del crédito, que hubiera sido preordenado dolosamente para frustrar la satisfacción de este. Vean que tal vez vamos a hacer algunos comentarios de los incisos. Vean que hay una actuación en exceso y es dolosa. El deudor actúa, realiza algún acto
en forma dolosa, con toda la intencionalidad del caso, él conociendo que tiene deudas y empieza a generar actos de disposición en relación con su patrimonio. El inciso E sigue diciendo que además, tratándose de acto o título oneroso, el tercero conozca el perjuicio y si el acto fue anterior al nacimiento del crédito, que participara en la preordenación dolosa. ok, vean que también aquí, vamos, tenemos el acreedor, tenemos el deudor. ¿A cuál tercero se está refiriendo aquí? Aquí no estamos hablando del tercero como lo estamos viendo en el contrato, sino es un tercero que participa junto con el deudor en la disposición de presupuesto. ¿Afectando a quién? Al acreedor. Y la norma termina diciendo lo siguiente. Para los efectos de la presente norma se consideran actos a título oneroso las prestaciones de garantía aún por deudas ajenas, siempre y cuando sean contextuales al crédito garantizado. No está sujeto a revocación el cumplimiento de una deuda vencida. La ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por terceros de buena fe. Quedan a salvo los efectos de la inscripción de la demanda de revocación en el registro público. Ok, gracias Mariana. Aquí hay muchas cosas que podríamos agregar de la acción pauliana, que en realidad no es la idea desarrollarla. Eso se desarrolla en otros cursos. Pero sí es importante que entendamos que existen esas acciones que pueden tramitar los acreedores en situaciones donde lo que piden es judicialmente que no los afecte actos que está realizando el deudor, afectándoles directamente también sus intereses de tipo patrimonial. Y vean que aquí nos aparece esta figura que ya la hemos mencionado, que es el penitus extraneae. Allá habíamos dicho que vamos a conceptualizarlos como completamente extraños. Y se acuerdan que cuando los citamos decíamos, es que no, es que el acreedor no es completamente extraño a una situación de participación en un contrato, porque es muy posible que conociera las circunstancias que se dan en un contrato en donde no es parte. O el caso de los herederos, ¿verdad? Que es otra parte que ya comentamos, que entran y participan, pero tienen algún ligamen directamente, en ese caso, con el causante. En el caso de los sujetos penitus extraneae, estos sí definitivamente no participan, no son parte, ni tienen relación con el contrato por ningún lado. Vamos a ver cómo es que sí se pueden ver afectados los penitus extraneae, porque sí pueden. En esta parte, en forma forzosa, pero también vamos a verlos interviniendo también en el caso de la intervención de terceros cuando participan en forma voluntaria. Eso lo vamos a ir analizando y viendo en cada supuesto. Recordar que ya lo vimos, ¿verdad? No son ni causaviente ni son acreedores simples. Por lo tanto, esos sí se distinguen, los penitus extraneae. A los penitus extraneae les aplica plenamente el principio de relatividad a los contratos. ¿Qué significa? Y que son ajenos a lo que las partes decidan, a lo que resuelvan. Pero sí podrían tener algunos efectos indirectos o reflejos que sí los pueden llegar a afectar. Por eso es que a pesar de que se les aplica al principio, vamos a ver algunos supuestos donde a pesar de estar en esa condición, a pesar de no ser causavientes y a pesar de no ser acreedores, pueden perfectamente caer en situaciones que los haga intervenir en una relación contractual. ¿Cómo? Si en el caso de los penitus extraneae conocen o están en posibilidad de conocer las relaciones surgidas del contrato, en ese caso sí les serían oponibles los efectos del mismo. Ejemplo, ¿como cuál? El caso de una tercería de dominio. Y vean que aquí hay como un supuesto, ¿verdad? Y el supuesto implica una comprobación. Por lo tanto, para involucrar un penitus extraneae y decirle, no, usted no puede venir y decir que le es ajeno la relación, ahí tendría que caerse en una situación de demostración, de prueba, de carga de la prueba para determinar que ese penitus extraneae, ese sujeto extraño completamente una relación de contrato, sí podría serle oponible los efectos de contrato por circunstancias que, repito, tendrían que estar demostradas.
Creo que ustedes ya llevaron los procesales civiles, ¿verdad? Sí, profe, son como los primeros años, pero por ejemplo, en mi caso yo no los he llevado aún. Ah, ok, bueno, partiendo de que algunos ya los hayan llevado, nada más recordarles que en el caso de la tercería, en forma general, ¿verdad? Incluso se le llama así tercería porque es un tercero que interviene en un proceso para decir, este bien es mío. Yo quiero hacer valer mi derecho de que, de que es mío o quiero participar de una distribución de lo que se va a realizar en mi condición de tercero, a nivel procesal, por una situación que se origina en la parte sustantiva. En un tercero, por ejemplo, vamos a ver, para tratar de explicar esto que acabo de decir, en la parte sustantiva estamos hablando de que es un tercero, por ejemplo, que tenía relación con un propietario de un inmueble. Y pensemos que ese propietario lo vende a otra parte. Pero resulta que este tercero tenía algún derecho en relación con el propietario del inmueble. Y entonces se participa y pues, pensemos que se genera una situación de conflicto o una participación incluso del tercero por sí mismo a nivel procesal y viene y dice, yo quiero establecer que es de que yo en mi condición de tercerista tengo derecho sobre ese bien inmueble. Y bueno, hay tres tipos de tercería, ¿verdad? La tercería de dominio, que es la que está señalada aquí, es una de las tres. Y le pediría a Mariana que nos lea lo que señala el Código Procesal Civil en relación con las tercerías. Eso está regulado en el 172 y yo lo traigo aquí a la clase nada más como un complemento para que ustedes tengan el recordatorio para los que ya lo conocían y para los que no, para que entendamos cuáles son los tipos, las clases de tercería que tiene regulado el Código Procesal Civil. La norma es el 172 y dice así. Las tercerías pueden ser de dominio, de mejor derecho y de distribución. Ok, Son de, perdón Mariana, esos son los tres tipos de tercería. Les mencionaba que son tres y vea que yo refería a la de dominio, que es la que viene referida de primero. Igual tomen en cuenta que ahí están esas otras dos que ya citó Mariana. Que vean que la dominio es en donde yo lo que digo es, no, ese bien del cual se está discutiendo es mío, es de dominio, yo alego que es mío. En el caso de la tercería de mejor derecho es que tengo un conflicto y en donde tengo que llegar a discutir en sede judicial de que hay otro que está discutiendo de quién es el que tiene mejor derecho. Y el de distribución es cuando simplemente no se ponen de acuerdo y quiero entrar a participar en la distribución cuando se va a ejecutar el bien. Pero de todas maneras, veámoslo. ¿Cómo lo define esta norma? Los tres tipos de tercería. Mariana. son de dominio cuando el tercero alegue tenerlos sobre los bienes embargados. De mejor derecho cuando se pretende tener preferencia para el pago con el producto de ellos. Y de distribución cuando el tercero pretendiera participar del producto del embargo de forma proporcional o a una prorrata, alegando tener un crédito basado en un título de fecha cierta anterior a la práctica del embargo o de la anotación en el caso de bienes registrados. Ok, creo que está bastante claro, ¿verdad? Por aquello ahí a prorratas es lo mismo, ¿verdad? En forma proporcional, que es lo que señala eso sería el mismo concepto de a prorrata. Así que bueno, estos son los tres tipos de tercería que regula el Código Procesal Civil. Decíamos que en el caso de nosotros, principalmente el de la de dominio, la tercería de dominio es la que podría venir un penitus extraneis a alegar alguna situación en caso que se esté discutiendo la propiedad o la distribución de lo que se obtenga de la propiedad en sede jurisdiccional. En el caso del penitus extraneis también es evidente que el caso de los derechos reales, recordemos que ya lo mandaba el artículo 459, es el que contiene el sistema números apertus de creación de derechos reales, pero pide el registro.
es casi que una consecuencia directa del establecimiento de un derecho real que tiene que estar inscrito, que tiene que registrarse. ¿Por qué? Porque al afectar directamente aspectos vinculados con el inmueble, con un bien, tiene que estar claro para las partes y para cualquier persona que tenga relación con ese derecho y por lo tanto tiene que generársele una publicidad de carácter registral para generar también criterios de oponibilidad, de vinculación, de afectación hacia terceros. En ese sentido, el penitus extraneae, aún aunque no participa de una relación de tipo contractual, si el bien, por ejemplo, que se está discutiendo está inscrito en el registro público, aún a pesar de que no participó del contrato, el hecho de que esté registrado lo obliga o es parte del supuesto de que tiene que haber verificado la situación del bien o el derecho real inscrito por ser de acceso público. Entonces es como un supuesto que se da a publicidad registral, posibilidad también de oposición. Y veámoslo con estos dos ejemplos. En el caso de capitulaciones matrimoniales, y en el caso de sociedades civiles y mercantiles, ambos referencias de carácter normativa del Código Civil. Vamos a ver este artículo que ya lo hemos revisado, ¿verdad? Recuérdense que este era el que nos daba la posibilidad de inscribir contratos de arrendamiento, que lo estuvimos viendo aquí en la clase. Pero recordémoslo, no nos hace daño recordarlo y la norma dice así. Artículo 459. En el registro de propiedad se inscribirán 1. Los títulos de dominio sobre inmuebles. 2. Perdón, vean cómo esta norma es importantísima. Ustedes la van a trabajar más en el curso de Derechos Reales, pero es una norma importante en todo lo que concierne a la publicidad registral porque establece qué requiere inscripción para efectos de generar la oponibilidad que es propia del registro, de la publicidad registral. Entonces, ¿cuál es el primero? Todos los títulos de los dominios sobre inmuebles. Y vamos a ver esta segunda, que es la que contiene el sistema números apertos de creación de derechos reales. Esto es más amplia y dice así el inciso 2. Aquellos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbres y cualesquiera otros reales diversos del de hipoteca. Sigo, Okay. profe. No, nada más comentarles que, repito, esto lo van a desarrollar a profundidad cuando estén en el curso de Derechos Reales. En este inciso segundo es que se establece la creación del sistema números apertos de derechos reales, principalmente en esa frase que dice, y cualesquiera otros reales. ¿Por qué? Porque ya los demás sí eran derechos reales en el caso costarricense, el usufructo, el uso y la habitación. El uso y la habitación son tipos de usufructo. El caso de la servidumbre, que es una carga que se establece sobre un fondo sirviente por parte de un fondo dominante. Pero, bueno, por ahí también menciona la hipoteca, pero al decir cualquier otro, permite la posibilidad de aplicarlo a cualquier otro tipo de derecho real. Y bueno, el párrafo que sigue es el que referíamos en algún momento, que lo leímos y lo analizamos aquí en la clase, que era el que aplicaba para el contrato de arrendamiento. Ese párrafo dice así. Los títulos en que se consignen, perdón, es que mis perros están haciendo bulla. No se preocupe, Mariana, si estamos metidos ahí en las casas de todo el mundo, así que los perritos no tienen problema y no nos afecta, se oye perfectamente, así que no hay problema si el perrito ladra. Los títulos en que se consignen el arrendamiento de inmuebles pueden o no inscribirse, pero solo perjudicarán a terceros si se hubieran inscrito. Gracias, Mariana. Esta norma tiene más texto, ¿verdad? Yo lo dejé hasta ahí porque era la parte que nos interesaba. Y les dejé la parte de arrendamiento para que ustedes sepan que sí se puede inscribir, que era lo que ya habíamos comentado. Y en el momento que se inscribe, genera oponibilidad por ese concepto de la publicidad registral. Y bueno, este era el otro supuesto que estaba referido ahí, ¿verdad? En el caso de las capitulaciones matrimoniales. Es el 466, que dice así. En el registro de personas se inscribirán las capitulaciones matrimoniales cuando en virtud de ellas se establezca entre los cónyuges comunidad de bienes raíces.
¿Ok? Ese es uno de los efectos patrimoniales del matrimonio y establece la necesidad de que las capitulaciones matrimoniales, en el momento que las partes en el contrato de matrimonio, en la relación de matrimonio, tomen decisiones sobre aspectos de tipo patrimonial. Esto también ya no solamente por publicidad registral, sino también por un tema de conocimiento y se logra acreditar que Penitus Extraneae conoce el contrato e incide de alguna manera en un incumplimiento por el contratante obligado, perfectamente puede asumir responsabilidad de daños y perjuicios que sería de orden extracontractual. Entonces vean que aún sin ser acreedor, sin ser causaviente, y manifestándose claramente como un penitus extraneae al que le aplica el principio de relatividad contractual, si se llega a comprobar de que él conocía el contrato por alguna circunstancia, por ejemplo, piensen que la persona que se entiende como penitus extraneae era muy cercana a alguna de las partes, que incluso se logra acreditar que conocía de un contrato y empieza a actuar en perjuicio de la ejecución del contrato, perfectamente podría ser involucrado y participar como tercero y caer en temas de responsabilidad, que en este caso la definiríamos como responsabilidad civil extracontractual. Y no afecta para nada la relación entre acreedor y deudor, ¿verdad? Esa se mantiene eh, eh, intocable, se mantiene exactamente igual, nada más que es una responsabilidad adicional que podría ocurrir y en ese caso el penitus extraneae que lo sigue haciendo en su relación con el contrato, pero por la demostración que se hace de que sí conocía los efectos, podría ser tenido por responsabilidad y caer en situaciones de pago de daños y perjuicios. Hasta ahí llegaba la parte que tiene que ver con la participación de terceros en forma forzosa. Y lo que nos restaría sería el caso de la participación de terceros que se involucran en el contrato en forma voluntaria. Y aquí nada más voy a señalar la parte introductoria para seguirlo desarrollando en las dos figuras que vamos a ver las que son muy interesantes. Vamos a ver la promesa de hecho de un tercero en primer lugar, que es un caso muy, muy interesante, lo vamos a ver. Y bueno, y otra figura también que vamos a ver en la clase, en la próxima clase, en donde ya estaríamos, me parece que el próximo martes ya concluyendo con este tema. ¿Cuándo participan en forma voluntaria? Son involucrados directamente en un contrato porque se constituyen derechos a su favor o se crean obligaciones que les afectan. Esto en forma general, ¿verdad? Aquí se relaciona a contrario sensu con el principio de relatividad contractual, porque no siendo partes del contrato, están involucrados. Es un poco extraño, pero lo vamos a ver en esas dos figuras que les mencionaba, que nos complementa esta parte de participación por parte de terceros. Yo inmediatamente le voy a dar la palabra, voy a dejar de presentar y le voy a dar la palabra a Alberto y a Fabricio para que ellos empiecen a desarrollar el tema. Les comentaba que nos van a profundizar el análisis de este tema que es de tipo patológico y que ocurre en una afectación directa con la voluntad, con la libre voluntad que tiene que operar en cualquier contrato. Y verán que este tema de los vicios del consentimiento es un tema que podría perfectamente afectar otras situaciones. El miércoles pasado, sí, el miércoles pasado yo participé, bueno, junto con el tribunal correspondiente de la discusión de una tesis sobre el tema de la aplicación de abusos en cobros de deudas. Y vieran que en medio del tema salió a relucir el tema también de los vicios de la voluntad, principalmente porque los dos egresados que estaban presentando su trabajo final de graduación
estaban comentándonos de que en España hay una manifestación normativa sobre el tema de la generación de una voluntad manifestada en un contrato de crédito como una forma de evitar el tema de caer en un tema de cobro abusivo. Y mencionábamos en la discusión de la tesis que perfectamente esa voluntad, aún en un caso de emitida de un inicio en un contrato, podría estar afectada por vicios de consentimiento. Así que bueno, yo le daría la palabra a Fabricio, Alberto, para que ellos empiecen a exponer su trabajo de investigación. Alberto, Fabricio. Sí, profe, aquí estamos. Un segundo para mandarle un mensaje a Alberto. Yo no puedo compartir la pantalla. Ok. Ahí. Perdón, ahora sí. Es que estaba en un lugar con mucha bulla, pero ya Listo. estoy con... Usted puede compartir, ¿cierto? Alberto. Sí. Alberto se queda a compartir. Recuerde que ahí donde está el rectángulo con la flecha en la barra de abajo, en el centro. Ahí le da y escogen donde tiene la presentación. Gracias. Permítame un momento. Alberto, vaya el primer slide, porfa. Eso mismo. Qué artista. Pero podemos empezar. Yo diría que esperando al profe. Sí, ya volví. Ahí está, eso. Ahí creo que está nada más. Hay que, no sé si pueden ampliar un poquito la presentación, la imagen. No, está como reducido la. Sí, es que está recortado un cuadro. Y eso incide en que se ve un poquito más pequeño. Fíjense a ver si la pueden ampliar. Ahora sí, perfecto. Bueno, ahí la tienen, perfecto. Ahora sí, tienen el tiempo para la exposición. Gracias, profe. Pues sí, buenas noches, compañeros, compañeras y profesor. Ahora vamos a exponer más o menos como una visión general y en algunos puntos específicos de lo que es los vicios del consentimiento, el error, el dolo, la violencia e intimidación dentro de los negocios jurídicos. Y bueno, mi nombre es Alberto Tauma y Fabricio Fernández me va a estar acompañando. Y bueno, en primer lugar, queríamos hacer una breve introducción, porque en verdad este es un tema muy amplio y por eso es que yo dije que son temas como que es una explicación un poco general, pero también con ciertos aspectos específicos, y es que se puede abordar de manera sumamente amplia. Tiene demasiado de qué hablarse y entonces, como el profe, es algo que ocurre muy seguidamente en la práctica. Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es el artículo 1008, el cual se refiere a que el consentimiento de las partes debe ser libre y claramente manifestado, y que la manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito y por hechos de que necesariamente se deduce. Y lo que vamos a entender dentro del compendio de toda esta presentación es que los vicios del consentimiento son cualquier menoscabo de alguno de los postulados de su producción. Entonces, en este caso se podría decir que si yo manifiesto de palabra o por escrito que
quiero adquirir, no sé, por ejemplo, un bien inmueble y posteriormente, este es un caso de los errores, por ejemplo, posteriormente no se consigna una escritura pública de manera errónea, ya se equivoca muy bueno. Entonces ahí es donde esa manifestación cambia dentro de un ámbito escrito, por ejemplo, o la voluntad se menoscaba, al igual que en los casos del dolo y la violencia o la intimidación, que ya donde un tercero ejerce cierta presión para que se involucre a una persona dentro de una actividad. Entonces ahí se pierde el aspecto de libertad y que esto se manifieste libremente. Y ahora Fabricio nos hablará de lo que es el... Ok, continuamos. Bueno, perfecto. Para poder abordar apropiadamente todos los conceptos, decidimos delimitarlo es un abordaje, bueno, primero definitivo, después jurisprudencial y finalmente normativo. El dolo, como el primer elemento que vamos a analizar, le damos dos definiciones. Vamos a comprenderlo primero desde la perspectiva, bueno, lingüística, por el diccionario de la Real Academia Española, y después también le vamos a dar el abordaje doctrinario según el doctor Diego Baudry Carrillo en la teoría general del contrato. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, en los actos jurídicos se define dolo como la voluntad maliciosa de engañar a alguien, de causar un daño, de incumplir una obligación contraída. Entonces, bueno, hemos de entender que el dolo dentro de las cintas jurídicas se interpreta como el ánimo del autor, es decir, el ánimo o la voluntad de cometer una acción determinada o un análisis en específico. Bueno, el elemento del dolo lo analizamos en este caso específicamente dentro de los preceptos de la contratación, pero también es un elemento que hemos analizado mucho en los cursos de Derecho Penal y es muy importante comprenderlo desde la raíz, la diferencia entre el dolo y la culpa. Como parte del abordaje doctrinario, que resulta vital y profundamente necesario para el análisis en cuestión, hallamos en la obra Teoría General del Contrato de Diego Baudry el concepto de dolo de la siguiente forma. Y él nos dice que el dolo consiste en las maquinaciones que se efectúan para provocar un error en una persona que la llevará a declarar un contrato. Entonces, bueno, esto complementa lo establecido anteriormente, ¿verdad? El dolo se interpreta como el ánimo del autor, la voluntad de cometer una acción determinada, y lo cual se ve ejemplificado y se determina a través de las maquinaciones que realiza de previo para la comisión de dicha acción. Entonces, bueno, continuamos con la jurisprudencia. Entonces, bueno, en relación con la jurisprudencia concomitante al concepto que estamos analizando, hallamos de particular relevancia dos extractos específicos, a saber, la resolución número 446 de 1992 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y la resolución número 877 del 2005 también de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, en la resolución de 1992 hallamos que se declara lo siguiente. En primer lugar, la existencia del artículo 30 del Código Penal define una relación que resulta lógica en la sistemática del código entre el hecho tipificado en la ley y el dolo, culpa o la preterintención, que forman parte del aspecto subjetivo de la intención, que es necesario para la realización de lo descrito en el tipo. Resulta fundamental para cualquier análisis judicial de cualquier conducta encuadrable que se estudie el aspecto volitivo y cognitivo de la intención del sujeto activo. Esto por cuanto establece una relación inescindible entre el hecho tipificado y el aspecto intencional del mismo. Entonces, bueno, como se observa en el extracto jurisprudencial que acabamos de citarles, hay una relación incesante, lógica, entre el aspecto volitivo y cognitivo de la intención del sujeto respecto a la acción cometida. Entonces, bueno, si bien el extracto citado se refiere en particular al dolo dentro del ámbito del derecho penal, no resulta irrelevante la referencia, en razón de que la esencia conceptual dentro del término sigue siendo la misma, ¿verdad? Inclusive cuando hacemos referencia al dolo como vicio del consentimiento dentro del ámbito de aplicación civil y o contractual. Hay que entender lo siguiente: si una persona manifiesta una voluntad de comisión delictiva, está actuando con dolo. Si una persona pretende concretar una violación contractual de previo en cualquier fase del proceso y en plena conciencia de ello, está actuando con dolo. Bueno, subsidiariamente analizamos lo que se establece en la resolución 877 del 2005, la cual cita lo siguiente respecto al concepto jurídico de dolo. Y dice, como primer motivo, obviamente se lee mejor leyendo toda la sentencia, ¿verdad? Pero bueno, dice, como primer motivo, la recurrente alega que su defendido no actuó dolosamente,
lo cual se evidencia según su criterio por la forma tan abierta, sin ocultárselo a nadie, con que realizó los traspasos de las propiedades que interesan en esta causa. Así, estima que su patrocinado desconocía cualquier ilegalidad de su conducta, por lo que considera no se puede tener por acreditado el dolo. El reproche no es de recibo. En primer término, adviertes de la confusión que se da entre lo que es el dolo y lo que es la comprensión de la ilicitud. La impugnante asimila ambos conceptos, lo cual no es procedente en la teoría del delito dominante. El dolo es el conocimiento y la voluntad de realizar la conducta descrita en el tipo objetivo, independientemente del conocimiento que se tenga de que ello es sancionado en la ley. Entonces, bueno, esto resulta de particular importancia porque en lo que acabamos de decir recae una distinción conceptual que es de necesario entendimiento. Como indica el extracto, el dolo y la comprensión del ilícito son completamente distintos. El dolo se atribuye únicamente al ánimo, es decir, la voluntad de cometer la acción que se ejecuta finalmente, indistintamente de si se comprende o no que la naturaleza de dicho acto es ilícita. Además de que, bueno, nadie puede declarar ignorancia de la ley y eso ya lo sabemos como estudiantes de derecho. Pero bueno, aplicado analógicamente al análisis de la práctica contractual, una persona puede no necesariamente saber que la transgresión contractual que está por cometer es ilícita, más esto no implica que por dicha razón actuó con dolo, porque dentro de su animus y dentro de su voluntad de comisión sí está el cometer la acción analizada. Entonces, bueno, continuamos con la normativa. Y bueno, respecto al análisis normativo, hallamos de particular importancia un artículo del Código Civil que atañe directamente al dolo como vicio del consentimiento, y este es específicamente el artículo 1020, el cual cita que el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece claramente que sin él no hubiera habido contrato. En los demás casos, el dolo da lugar solamente a la acción de daños y perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o se han aprovechado de él. Contra los primeros, por el valor total de los perjuicios, y contra los segundos, hasta el monto del provecho que han reportado. Entonces, bueno, habiendo ya analizado tanto el concepto doctrinario de dolo como su aplicación en la práctica jurisprudencial, es de mayor facilidad de entender el dolo como vicio del consentimiento directamente, bueno, en análisis de la práctica civil contractual, que es lo que nos atañe. Como establecido, el dolo no vicia el consentimiento a menos de que sin la existencia de este no hubiera finalmente habido contrato. Eso es lo que se extrae desde el inicio en lo que establece don Diego Baudrit en su obra. Pero bueno, tanto esta observación como la jurisprudencial respecto al dolo y el conocimiento de la ilicitud resaltan la vital importancia de analizar a profundidad cada concepto jurídico que pongamos en aplicación, ¿verdad? Hay que entender que la ley no puede tomarse como un chiste ni manejarse sin la fragilidad que le merece la ciencia que estudiamos. Continuamos con el error. Bueno, entonces, en primer lugar, para hacer una diferencia entre lo que es el dolo y el error, pues tiene como cimiento o como base, básicamente, el hecho de que la voluntad de las partes se someta a una falsedad por equivocación o porque simplemente no tuvieron conciencia de ello al incurrir en un acto. Distinto a todo lo que el dolo, pues, como dice Torizo, implica la existencia de un animus que se encuentre dentro, digamos, de generar daño a la otra parte. Entonces, cuando un acreedor busca dañar a su deudor o cuando una persona realmente no quiere, o sea, una propiedad, sino que se quiere simplemente afectar el patrimonio de la otra persona, etc. Entonces, dentro de las definiciones que podemos dar, es una falsedad o mitificación, que como ya se dijo, no es realmente por la voluntad de las partes, sino que esto ocurre por incidencias pues poco predecibles, y este error puede existir dentro de la voluntad de las partes, dentro del acto jurídico en sí, y dentro de las personas que se sometan al negocio, o sea, las partes que sean. Dentro de esta última aseveración hay un aspecto importante que Costa Rica no está totalmente, digamos, estipulado el hecho de que si una persona se pone en el acto, pues se incurre en error. Intenté hacer la mayor búsqueda posible como para definir eso, pero lo que entendí es que, digamos, esta noción de error es cuando yo suscribo un contrato por error con otra persona. Ya aquí, pues, es totalmente nulo el acto porque realmente nunca existió ese acto. O sea, si yo, Alberto Sauma, quiero comprar una propiedad de una sociedad que se llama Los Patitos S.A.,
y ya sé que en el título de propiedad registral está que es Los Patitos S.A. y someto un contrato con Juan Carlos Bolaños, ese es el primer nombre que se me ocurrió. Suena muy extraño, pero ya uno sabe que hay un error completamente pues injustificado y ya es parte de la voluntad de la parte que se compra el contrato. O sea, ya es más del ámbito de conjunto. Y bueno, las implicaciones axiológicas del error toman como punto de partida de 3 principios, que es la libertad contractual, la autonomía de la voluntad y la seguridad jurídica. ¿Por qué la libertad contractual? Porque, digamos, ambas partes acuerdan con crear un negocio jurídico, pero este se ve transgredido porque por X o Y razón no se notó algún aspecto del negocio jurídico que está viciando, digamos, la libertad y la voluntad de las partes. La autonomía de la voluntad también va a tenerse de descuidar, porque ya es como de un aspecto totalmente erróneo, como, no sé, la suscripción de un contrato que tiene una reacción totalmente errónea, ya es como una incidencia de la voluntad de las partes, sin que ellos mismos se percaten de ello. La seguridad jurídica tiene dos halos muy interesantes. Y es que, digamos, si yo como tal me veo afectado por este error, el hecho de que exista el error con un juicio de consentimiento de esta figura que a nivel del derecho costarricense, me sirve a mí como parte para, digamos, o otorgarle nulidad al contrato. Porque, digamos, si yo quiero adquirir, no sé, un automóvil y dentro de la escritura pública se consigue un erróneo, yo como parte puedo decir, no, pues no es el que yo quiero, entonces eso no está bien, no tanto se me está avisando a mí, sino se está diciendo a la persona que es la verdadera dueña del automóvil, y existe como esa acción judicial para impedir que se lleve a cabo el acto. También a nivel notarial se puede evitar eso. Y la otra parte de la seguridad jurídica es que esto ocasiona inseguridad jurídica para la parte que está interesada en que el acto se realice. Entonces, digamos, yo como vendedor del automóvil, a mí me importa recibir mi dinero y que el hecho de que la contraparte, pues, siempre que se haya viciado su voluntad por el simple hecho de que el automóvil que se consigna en la escritura pública es erróneo, pues a mí me afecta porque yo siento que se está rompiendo el negocio jurídico que se está haciendo. Entonces, digamos, ahí tiene como esa doble ocasión. Sin embargo, lo que se dice sobre aquella parte interesada es que ya se está incurriendo en una actitud dolosa, dado que él ya tiene conocimiento del error en el momento en el que siente que se está diciendo su seguridad jurídica. Es una parte doctrinaria muy interesante que vi y me gustaría desarrollar más, pero creo que no tiene tanto efecto en el contenido social de esta presentación y tampoco quiero extenderlo demasiado. Ahora, tipologías del error. Esto es muy interesante porque, digamos, muchos extraen a nivel doctrinal de la lectura de Torreal y Gaudry y también directamente de la legislación civil aquí en Costa Rica. Entonces, primero está el error vicio, que es un falso entendimiento o juicio de la realidad. Este tiene un entendimiento muy interesante y un ejemplo que, digamos, se da en el libro de Corralba es que este entendimiento, digamos que cuando yo, no sé, parte interesada, quiero comprar una propiedad en Punta Arenas para desarrollar un proyecto en condominio, no sé, y al adquirir la propiedad, sin que, eso sí, esto puede ocasionar en caso que uno adquiera la propiedad sin algún periodo, sin hacer una debida diligencia o nada por el estilo. Pero vamos, yo adquiero esa propiedad y al desarrollar ese condominio, al intentar desarrollarlo, me doy cuenta que, no sé, el uso de suelo por situaciones de, no sé, de un área de conservación no me permite construir absolutamente nada en la propiedad. Entonces, ese entendimiento de la realidad ya funge como un error para la voluntad que yo tenía, que era realmente comprar la propiedad para construir un condominio. Esa es como la primera parte. Después se encuentra lo que es un error obsesivo, que es la falsa representación externa de la voluntad. Esto ya es como, digamos, y esto se explicaba también desde una perspectiva muy interesante. Y después voy a hablar un poco más de esto, que esto también se puede considerar un error, digamos, subsanable o excusable en algunos ámbitos. Pero digamos,
la falsa representación externa de la voluntad tiene que ver ya con los actos escritos, los contratos que se realizan entre las partes, que digamos, si se consigna erróneamente una cláusula o está demasiado abierta, está cerrado para aspectos que ya transfieren la voluntad de las partes, por ejemplo, que se dice que solo se quiere comprar una propiedad, pero realmente se quiere comprar 3, etc. Eso ya es una falsa representación externa de la voluntad, que ya es que un elemento material donde las partes van a, digamos, a través de van a su el error in negocio, ese es cuando el negocio que se celebra es incorrecto. Esto es, no sé, si uno quiere, o sea, arrendar bien y lo que entiende la parte es que es una compraventa. El error incorpore es una identificación errónea de los casos corporales. Esto ya tiene que ver más con los materiales. Que si yo me quiero comprar una joya, no es un diamante, y me termino comprando, no sé, una piedra falsa, sin que la parte que lo está vendiendo se percate de ello. Siempre hay que tomar en cuenta que las partes no están totalmente conscientes de esto. Error en substancia también, de las cualidades esenciales del bien. Eso también puede tener relación con lo que mencioné ahorita del uso de suelo en la finca. Que digamos que la finca no puede ser utilizada para el fin que se quiere adquirir. Entonces, digamos, el bien en sí no está hecho a nivel legislativo para que se pueda construir en él. Y luego el error en derecho, que es una interpretación, digamos, un error en la interpretación de las normas o el entendimiento de las normas que se emplean para celebrar X acto jurídico, X negocio jurídico, puede ser, no sé, una sociedad, etcétera. No se interpreta bien una norma, se ejecuta X acto y luego la persona se da cuenta que no está como un espacio de beneficio para él porque su interpretación normativa fue completamente bueno, ahora aquí, más esto es para profundizar más en las tipologías que mencioné ahorita. Que digamos, es anulable el contrato, anulable, nosotros tenemos una noción de anulabilidad y nulidad, o sea que este puede, digamos, reponerse. ¿En qué concepto? Por ejemplo, cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra, dentro del negocio, y cuando recae sobre la entidad de la cosa específica de que se trata, o sobre su sustancia o cualidad. Bueno, errores responsables. Aquí lo menciona el Código Civil, que son el artículo 1000 dice que es el simple error de escritura, el cálculo aritmético, solo da derecho a su rectificación. O sea que, digamos, si esto, digamos, tiene más relevancia dentro del ámbito notarial, creo que cuando un notario público, por ejemplo, no sé, celebra una asamblea de una sociedad X que está interesada en realizar un cambio de junta directiva y sin querer coloca en el título, así por error machetero, que es muy común dentro de la práctica, que es la sociedad X cuando la sociedad Y era lo que quería hacer el cambio de junta directiva. Pero no lo he explicado muy confuso. Digamos, él escribe la sociedad X accidentalmente y pues obviamente el registro nacional no va a aceptar jamás que se inscriba esta escritura porque o sea, no va a tener congruencia el número de cédula jurídica o ese tipo de cosas por el estilo. Entonces, en esa ocasión, lo que se tiene que hacer es que el notario haga una nota o una corrección para todo ese efecto. Entonces, esa es una circunstancia en la cual se toman los errores. Bueno, ahora lo que respecta a la violencia e intimidación, voy a intentar hacerlo más rápido para no ser demasiado excesivo, porque es demasiado, o sea, podría hablar de esto por horas, la verdad, es demasiada materia. Me gusta mucho hacer esta presentación, pero digamos, en el aspecto de la violencia e intimidación, la primera definición que se puede abordar es que es una fuerza o coacción brutas y legítimas para el ejercicio del control. Aquí se puede hacer una asociación con el dolo que ya nos explica Fabricio, pero aquí el dolo ya no es directamente de la persona que está sometiéndose a un contrato, sino del tercero que está ejerciendo coacción o fuerza. Y legítimo, como esa palabra hay que explicarle, es sumamente importante, sobre la persona que va a celebrar el curso jurídico, el acto jurídico. Por ejemplo, no sé, se me ocurre mucho el ejemplo de las compraventas, pero también puede ser
sea, a alguien que se le dice que incurra en una deuda específica, que quiere un préstamo de, no sé, $300,000, porque o si no, se le van a quemar la casa o algo así. O sea, como que se están aprovechando de la condición sustancial de esa persona en la discapacidad económica para incurrir en actos, pues, y también ejerciendo presión emocional, etc. Que relacionado a esto, el artículo 1018 básicamente establece un margen de gravedad, o más o menos, digamos, como las tipologías en las cuales se puede dar este comunicado de fuerza y coacción. Y que se menciona que para calificación la fuerza o opinión debe atenderse a la edad, sexo y posición de quien asume. Y aquí además, digamos, de medios de violencia, entendidos como de manera, digamos, común, como ya sea, no sé, el uso de armas de fuego o no sé, cualquier tipo de arma donde también la fuerza física. También se pueden entender relaciones de poder, puesto de trabajo, gerente y asistente, o un abogado y un asistente. Vemos que el abogado se aprovecha de su asistente para X acto. Y también el sexo, que ya tenemos pues, en una sociedad totalmente desigual y machista, siempre con digamos, esta apropiación del hombre sobre la mujer, porque ellos es una discusión pues, más profunda y de otro tópico, ¿verdad? Bueno, el artículo 1019 habla de algo también muy interno sobre la fuerza y la intimidación, y es lo siguiente: para que la fuerza y la intimidación empiece con consentimiento, no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado, basta que la fuerza de intimidación se haya empleado por cualquiera otra persona. Aquí vemos que esa tercera persona que está ejerciendo la acción no necesariamente tiene que ser físicamente aquel que quiera, digamos, someter a una persona a un acto jurídico específico, sino que puede ser ese tercero puede contratar a una persona para que ejerza acción, puede acudir a medios inescrupulosos, ya sea como cartas, no sé, cartas que tengan mensajes sumamente amenazantes, después por el estilo, o sea, como que no exista ese sometimiento directo, sino que puede ser a través de medios externos. Y bueno, aquí otro aspecto que me llamó muchísimo la atención en las veces este análisis es que la fuerza tiene que ser ilegítima. O sea, digamos que si un acreedor ejerce fuerza sobre un deudor diciendo, usted me tiene que pagar esto, pero si no puede, por lo menos pida un préstamo al banco, porque si no lo va a sacar de su casa. Bueno, pues eso ya es un caso muy exagerado. Digamos que pongamos ahí ese tipo de fuerza no sea legítimo porque digamos, el acreedor también se está viendo vulnerado por la situación de su deudor de falta de pago. Entonces, allí no se tomaría en consideración como un sometimiento totalmente ilegítimo. Ya habría que ver qué otros medios se emplean, ya si emplea la violencia, o si a cometer actos de lesiones y eso, pues ya ahí estamos hablando de otro aspecto totalmente diferente. Pero digamos, simplemente utiliza su posición de acreedor que se está viendo afectado por la falta de pago de su deudor y dice, entonces a un préstamo para que pueda pagar. En este caso, específicamente no sería legítimo, porque está utilizando sustancia actual y su relación jurídica para justificar, digamos, esa fuerza que se está dando para el sometimiento de una acción. Y bueno, conclusiones de mi parte es que digamos, es siempre importante analizar todos los documentos que se van a firmar y también percatarse que la contraparte con la que uno vaya a lidiar no siempre tiene una voluntad sana o quizás no es una muy buena redactora de contratos. Y también siempre fijarse, digamos, y hacer un debido estudio del objeto que se vaya a adquirir, porque, digamos, hoy en día es muy común que se realicen estos procesos de debida diligencia, o due diligence, como se conoce en inglés, para la revisión, digamos, de todo el objeto que se va a adquirir o el objeto que forma parte del negocio jurídico.
Entonces, digamos, todas estas revisiones, todos estos análisis, digamos, la confianza en la parte con la que uno va a someter su negocio, también la comunicación, todos esos aspectos vinculantes que también pueden ser tanto jurídicos como sociales, son sumamente relevantes para contraer un negocio jurídico o para someterse a un acto jurídico, que siempre hay que revisar. Y sobre eso del due diligence también es sumamente útil, pues, si uno quiere adquirir un inmueble o un automóvil, se realice un debido estudio sobre el objeto a nivel registral, si en efecto la persona que lo está vendiendo es la dueña y el administrador esté bien, que si las condiciones del automóvil técnicamente cumplen con aquellas con las que uno, del objeto que uno quiere comprar, porque también sabemos que dentro del Código Civil hay una aseveración que hemos, bueno, no me acuerdo precisamente, pero digamos que una de las partes, que el vendedor no tiene que dar el bien en su mejor condición y que, digamos, el comprador tampoco lo tiene que esperar en esa misma, sino que simplemente, si uno quiere comprar un bien, esa es la voluntad que se externa. Pero, dentro de estos periodos de diligencia y todas esas inspecciones que se realicen, uno quiere comprobar realmente si el estado del objeto se acopla a la voluntad de esa persona, tanto en el negocio jurídico como en su uso y disfrute posterior. Entonces, esa es la conclusión de mi parte. No sé si Fabricio quiere mencionar. Creo que ya nos extendimos un poquito más de la cuenta, entonces yo creo que mejor lo vamos por ahí. Gracias, profe. Sí. Gracias, compañeros. Gracias. Fabricio, aún quedan 3 minutos, así que sí puede emitir su conclusión. Ok, perfecto. Bueno, yo realmente lo que anoté dentro de mí, conclusiones luego de terminar la investigación, es que me parece que, digamos, los elementos que son esenciales para que exista cualquier acto jurídico se asocian inherentemente a los pilares de la vida en democracia. Yo creo que, digamos, en el momento en el que nosotros somos o contraemos cualquier tipo de pacto sinalagmático, debemos tener claro que debe primar siempre la voluntad, la intención y la libertad, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros que somos estudiantes y que ejercemos dentro del ámbito de la ciencia jurídica, obviamente le debemos un mayor respeto y un mayor honor a esto que nos apasiona tanto, pero inclusive si no lo hiciéramos, está dentro de nuestro mejor interés, digamos, saber qué elementos pueden viciar un contrato. Yo siempre he dicho que realmente en el colegio deberían darnos cursos de derecho, al menos de nociones muy básicas, porque estas son cosas con las que absolutamente todos los seres humanos tienen que lidiar cuando conviven en sociedad, ¿verdad? Hay muchos aspectos que yo he aprendido en este curso, digamos en particular, y también en toda la carrera, que me ayudan en mi vida, digamos, en cosas cotidianas, que si yo no estudiara derecho no sabría y me preocupa pensar que dentro de un caso posible yo no la sabría. Dentro de esto se ve mucho, dentro de este tema en específico. Bueno, a mí me gusta mucho el derecho penal, entonces por eso fue que yo ahora el dolo. Me gusta mucho analizar como ese tipo de origen para el vicio. Pero sí, lo que dice Alberto es muy cierto. Yo creo que atinar a eso en específico, siempre que celebremos un contrato, más nosotros, y hay que estar al tanto, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo. Y esto definitivamente nos da las herramientas para poder entender todo de una manera más apropiada. Pero sí, gracias. Gracias a ambos. Me parece que cumplen plenamente con el objetivo de tratar de profundizar en este tema de los vicios del consentimiento. Y me parece que creo que tanto Fabricio como Alberto como que le dieron un matiz más incluso sobre de carácter teleológico, ¿verdad? Sobre qué es lo que implica los efectos de un tema de patología negocial, visto como desde una perspectiva más amplia, ¿verdad?, del derecho. Así que mi agradecimiento para los dos y me parece que la exposición cumplió a cabalidad con las expectativas que tenía. Quisiera preguntar si alguien tiene alguna inquietud, alguna duda para Fabricio o para Alberto. Parece que no. Entonces, creo que aquí dejaríamos la grabación, no sin antes reiterar mi agradecimiento para los expositores, para Alberto y para Fabricio, y también agradecerle a Mariana por la asistencia ahí con la parte normativa.
Para el próximo martes estaríamos concluyendo el tema de la participación de terceros y también comentarles que también estaríamos concluyendo con las exposiciones. El problema es que, bueno, no veo ahí al expositor. El próximo martes, Andrés Jiménez tiene a cargo el tema de la forma en el contrato, que tiene que ver también con un elemento accidental que también es relevante y que le vamos a poner interés también. Esa sería la última exposición que tendríamos en el curso. Eso sería todo y estaríamos concluyendo la grabación. Gracias.